Gracias, doctor. Todos ven la presentación, ¿verdad? ¿Perdón? Sí. Ya. Bueno, mi nombre es Jefferson Ruiz, soy interno de medicina de la Universidad de San Marcos. Estoy en la rotación de cirugía con mi compañero Ali. Mm, bueno, según el rol, lo que tengo que hacer hoy es anatomía quirúrgica de la pared abdominal. Más que todo, revisar algunos conceptos que tengan implicancias en la parte quirúrgica, ¿no? Y mencionar algunas de sus aplicaciones en algunas patologías que tengan relevancia, ¿no? Bueno, entonces, comenzando con la exposición, iré más que todo describiendo los diversos planos y si tengo que detenerme en algún concepto, tratar de profundizar algo, lo haré, ¿no? Entonces, en cuanto al plano superficial, podemos ver que clásicamente no tenemos que la pared abdominal la podemos dividir. Hay diversas formas de dividirlo, ¿no? Por cuadrantes, en 9 cuadrantes o incluso solamente en 4. ¿Cuál es lo importante aquí? Son estas líneas, ¿no? Que son las líneas de tensión que podemos ver fácilmente en toda la pared abdominal, en un plano muy superficial que es del PIB, que son las líneas de Langer, ¿no? Son las líneas de tensión que tienen importancia porque si las incisiones se hacen siguiendo estas líneas de tensión, el resultado estético de la cicatrización le favorece, ¿no?, al paciente. Esas líneas de Langer podemos ver algunos pliegues que nos sirven para delimitar zonas, ¿no? Eh, Algunos pliegues importantes son, por ejemplo, el pliegue supraumbilical que pasa justo por debajo de los rebordes costales. Luego tenemos un pliegue infraumbilical que pasa justo por la unión de las líneas de la línea que une las espinas ilíacas anteros superiores. Luego tenemos un pliegue suprapúbico que está dos veces de que es la sínfisis del pubis, ¿no? Y que, por ejemplo, se usa, por ejemplo, para la incisión para la cesárea, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces las líneas de Langer, ¿no? Las líneas de acción. Y si empezamos a nosotros acceder a lo que es desde este plano superficial hacia profundo, podemos ver que la pared abdominal tiene unas capas, ¿no? Entonces, comenzando por la capa más superficial que es la piel, luego le siguen las dos fascias, que es tejido conectivo graso. Clásicamente tenemos a la fascia superficial, que es la fascia de Camper, y la fascia más profunda, que es la fascia de Scarpa. Esta fascia de Scarpa tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque primero es la que está inmediatamente superficial a las aponeurosis, ¿no? De los músculos que se detalla más adelante. Eh, entonces, esta fascia de Scarpa, por ejemplo, podemos ver que hacia lo que es los genitales en el varón, la fascia de Scarpa se continúa y se llama fascia de Buck, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que hacia el escroto, esta fascia de Scarpa forma lo que es el músculo dartos, que es un músculo subcutáneo, ¿no? Y podemos ver que la fascia de Scarpa también, si nos vamos hacia el periné, forma la fascia de Coles, ¿no? Entonces, esta fascia de Scarpa, muy importante. Luego nosotros vamos a seguir viendo lo que son las aponeurosis de los músculos envolviendo a sus músculos respectivos, ¿no? Cada uno de los músculos de la pared, de la pared abdominal tiene una aponeurosis superficial y profunda. Entonces la disposición la iré detallando más adelante. Luego de los músculos y sus aponeurosis podemos ver que existe una fascia que es la fascia transversalis. Esta fascia transversalis sería lo que es la última fascia y la que está luego de esa seguiría lo que es el peritoneo, ¿no? El peritoneo parietal, y separando entre ellas la grasa extraperitoneal, ¿no? Aquí la importancia es que detrás de la fase transversal, detrás de esta fascia transversalis y la grasa extraperitoneal está lo que es el espacio preperitoneal, que es el que se usa como vía de acceso en las diversas técnicas, ¿no?, laparoscópicas. Bueno, ya. Bueno, como había dicho, ¿no? Esas líneas de tensión, por ejemplo, se pueden, bueno, en lo que es el plano superficial, podemos ver que existen diversas incisiones, tanto verticales como transversales como oblicuas, ¿no?
Por decir algunas que son muy conocidas, por ejemplo, la media supraumbilical o la media infraumbilical, paramedial, rectal. Luego tenemos las transversales, tenemos la subcostal, que es la oblicua, la de McBurney, que es la de la apendicitis, la de Pfannenstiel, que es la que está por el pliegue suprapúbico, ¿no? Y bueno, ya. Entonces, eh, empecemos a hablar de los músculos de esta pared anterolateral del abdomen, ¿no? Entonces tenemos primero lo que es el músculo recto anterior, ¿no? El recto anterior es un músculo que tiene una disposición en sus fibras en sentido vertical, de ahí su nombre, ¿no? De recto. Este músculo tiene su origen en la quinta, sexta y séptima costilla y el apéndice sifoides, ¿no? Es un músculo par, es un músculo simétrico. Como podemos ver, es un músculo poligástrico. Y estos diversos vientres que tiene el músculo recto anterior están separados por los que son unas pequeñas como líneas blancas que se denominan metámeras, ¿no? Estas metámeras que son de 3 a 4 separan estos vientres, ¿no? De este recto anterior, ¿no? Ambos rectos anteriores se insertan en lo que es el pubis y se unen en su porción media, en la línea media del cuerpo, a través de una línea que se llama línea alba, ¿no? Recibe ese nombre por el color que tiene y es, el color que tiene se debe a que está pobremente vascularizado, ¿no? Bueno, la importancia de esta línea alba radica en dos cosas. La primera es que si hay una debilidad de esta línea alba, debido, por ejemplo, a una distensión de lo que son los rectos, por ejemplo, en una gestante o, por ejemplo, en un recién nacido, se va a originar lo que se llama la diástasis de los rectos, ¿no? Otra importancia que es de la línea alba es que sirve de, perdón, a través de esta línea alba pueden protruir algunas hernias, ¿no? Los que son, por ejemplo, las hernias umbilicales, la cicatricial y las hernias epigástricas. ¿Qué sucede? Que, eh, por ejemplo, en la línea alba, en esta zona, eh, existen unos poros que van a servir de paso para que los nervios que van a inervar a todos estos músculos, a toda la piel, eh, puedan, ¿no? Acceder, ¿no? Entonces, hay veces de que la grasa peritoneal se puede introducir dentro de estos poros, ¿no? Para estos nervios perforantes. Y cuando esa grasa se introduce dentro de esos poros para esos nervios perforantes, sucede lo que se conoce como hernias epigástricas, ¿no? Y estas hernias epigástricas, su principal característica es el dolor, ¿no? Debido a que protruyen a través de estos poros para los nervios perforantes. Eh, bueno, entonces eso es lo que sería la línea alba, ¿no? Eh, este recto anterior tiene se continúa hacia la parte lateral eh, para un borde lateral en el cual va a empezar lo que es el estuche que envuelve a estos músculos del recto anterior, ¿no? Entonces, podemos ver que el recto anterior no tiene una aponeurosis propia, por decirlo así, sino que toma prestada su aponeurosis de la unión de diversas aponeurosis de los músculos de la pared lateral del abdomen. Bueno, en cerca del, en un buen porcentaje de personas, hacia la parte distal del músculo recto anterior hay un músculo que se llama músculo piramidal. Este músculo piramidal nace en lo que es el pubis y se inserta hacia toda la línea alba, ¿no? Hacia la parte medial. Incluso a veces puede llegar hasta el ombligo o a veces unos cuantos centímetros por debajo de la cicatriz umbilical, ¿no? Cuando existe. O incluso puede cubrir totalmente la línea alba, ¿no? Del músculo piramidal. Entonces, estos dos músculos, el músculo recto anterior y el músculo piramidal, son los más importantes del plano anterior, ¿no? Bueno.
Luego tenemos al oblicuo externo, al músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. El músculo oblicuo externo o oblicuo mayor se origina a partir de la sexta hasta la duodécima costilla y sus fibras van de lateral a medial, de caudal a, perdón, de cefálico a caudal y de fuera hacia adentro, ¿no? Como si fueran las manos de, como si alguien estuviera metiendo las manos en un bolsillo, ¿no? Esa es la disposición de las fibras del oblicuo externo, eh, que se que se inserta en los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y en todo el borde superior del ligamento inguinal, ¿no? Eh, este oblicuo externo, eh, podemos ver que su aponeurosis del oblicuo externo eh, tiene conceptos importantes, ¿no? El primero, por ejemplo, es que el borde inferior de su aponeurosis eh, forma hacia abajo lo que se conoce como el ligamento inguinal o ligamento de Popper, ¿no? Este ligamento inguinal que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis, no es sino el engrosamiento superficial de la aponeurosis del oblicuo externo eh, cuando llega a esta zona, ¿no?, de la ingle. Bueno, luego tenemos al oblicuo interno o oblicuo menor. Este oblicuo interno o oblicuo menor, sus fibras discurren en sentido totalmente opuesto al oblicuo externo, ¿no? Es decir, van de abajo hacia arriba, de lateral a medial, como vemos aquí en esta disección, ¿no? Está inmediatamente por debajo del oblicuo mayor y, y bueno, su inserción inferior también es muy similar a la del oblicuo externo, ¿no? Bueno, ya. Luego tenemos el músculo transverso, que recibe ese nombre por la disposición de sus fibras que son casi totalmente horizontales y está en un plano profundo al oblicuo externo y al oblicuo interno. Este músculo transverso se origina de las apófisis costales de la última vértebra torácica y de las 5 primeras vértebras lumbares y continúa hacia adelante eh, hasta el borde lateral del recto anterior, ¿no? Como podemos ver, esa es la posición de sus fibras. Y por debajo del músculo transverso, es decir, debajo de la aponeurosis profunda del músculo transverso, podemos ver que hay otra aponeurosis que es la fascia transversalis, ¿no? La fascia transversalis, inmediatamente profunda a la aponeurosis profunda del músculo transverso, representa el principal elemento de solidez de toda esta pared anterolateral en su continuación hacia el peritoneo, ¿no? Esta fase transversalis, como podemos ver, la parte superior se confunde casi con la aponeurosis profunda del músculo transverso, pero podemos ver que hacia la parte inferior se separa y se puede evidenciar con más claridad su existencia, ¿no? Incluso formando una especie de, hasta llegar incluso al ligamento inguinal, ¿no? Por tal motivo es que la fase transversalis constituye la pared posterior de lo que es el conducto inguinal del que voy a describir más adelante. Bueno, entonces en este diagrama podemos ver algunos elementos de lo que es el cuadrilátero de Foucault. Podemos ver que aquí tenemos al músculo oblicuo externo, músculo oblicuo interno, músculo transverso, y por detrás de este, continuándose hacia abajo, la fase transversalis. Acá podemos ver que el cordón espermático, estos serían los espermáticos, este sería el conducto deferente, ¿no? Bueno, aquí está, este sería el ligamento inguinal que está viniendo de la espina ilíaca anterosuperior hacia la parte media de el pubis, y este que está por debajo sería el ligamento pectíneo de Cooper, ¿no? Bueno, para seguir hablando de algunas cosas que me faltó mencionar aquí, es que, por ejemplo, las fibras del oblicuo interno, por ejemplo, da origen a lo que es el músculo cremaster, ¿no? El músculo cremaster que mantiene en su posición al testículo, bueno, a la bolsa escrotal, eh, y que tanto el oblicuo interno como como el músculo transverso tienen una disposición hacia la parte inferior, una relación en la parte inferior muy estrecha, ¿no?
Tanto así que en las primeras descripciones de la región inguinal se pensaba que el músculo oblicuo interno y el músculo transverso, sus fibras se fusionaban hacia la parte inferior y a eso se le conoció como tendón conjunto. Pero actualmente se ha evidenciado de que las fibras del músculo oblicuo interno y músculo transverso hacia la parte inferior no son fusionadas como se pensaba antes y por eso a este clásico tendón conjunto ya no se le denomina así, sino se le denomina más como área o zona conjunta. Bueno, ya. Eh, entonces, para hablar de algunos conceptos, ya no hablar de los músculos, sino tanto de los conceptos de que se desprenden de esta descripción de la pared anterolateral del abdomen, podemos ver, por ejemplo, primero el estuche de los rectos, ¿no? El estuche de los rectos reviste importancia porque la disposición de las aponeurosis de estos músculos es diferente en los 3/4 superiores con el cuarto inferior. Eh, Algunos dicen que es 2/3 superior, tercio inferior, pero la mayoría de autores eh, conviene, lo ha dispuesto en 3/4 superiores y un cuarto inferior. Incluso algunas hacen una distinción por supraumbilical e infraumbilical que no es muy precisa, ¿no? Bueno, el estuche de los rectos en los 3/4 superiores de la pared abdominal, podemos ver que los rectos hacia adelante tienen la aponeuritis superficial y profunda del oblicuo externo y la aponeuritis superficial del oblicuo interno, ¿no? Y hacia la parte posterior del recto anterior está la aponeuritis profunda del oblicuo interno y la aponeuritis superficial y profunda del músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis por debajo de estas, ¿no? Entonces podemos ver que el recto anterior tiene aponeurosis por delante en los 3/4 superiores y aponeurosis por detrás junto con la fascia transversalis. Esta disposición cambia en el cuarto inferior. En el cuarto inferior, el recto anterior, todas las aponeurosis de los tres músculos se Jefferson, encuentran por delante, ¿no? Jefferson, Sí, dime. solamente para aportarte de repente para la parte de tu examen, para que no te confundas con los términos, el tendón conjunto también le llaman os inguinal. Por ahí que te puede venir en algún examen y para que no se confunda, sobre todo para Ah, los sí, externos. sí, eso iba ¿Sí? ya, Dale, sí, gracias. sí, Sí, sí. lo iba a decir después. Gracias. Sí. Ujú. Bueno, entonces, en el cuarto inferior, el estuche de perdón, la hoja anterior del estuche de los rectos se compone de todas las aponerosis de estos músculos oblicuo externo, interno y transverso, ¿no? Las 6 aponeurosis por delante, dejando solo por detrás a la fase transversalis, que si bien, aunque parece que fuera, aunque esté sola y fuera débil, no, al contrario, no es el principal elemento de solidez en esta región, ¿no? Entonces, podemos ver de que como la disposición de las aponerosis cambia en los 3/4 superiores y en el cuarto inferior, entonces hay una zona de transición donde las aponerosis que están por detrás, conformando la hoja posterior del recto anterior, pasa hacia adelante, ¿no? Entonces, esa zona de transición se conoce como línea arqueada o arco de Douglas, ¿no? Entonces, la línea arqueada o arco de Douglas es esta zona de transición donde la hoja posterior del estuche de los rectos en sus 3/4 superiores cambia su disposición para colocarse como hoja anterior del estuche de los rectos hacia el cuarto inferior, ¿no? Bueno, ya que estamos en esta parte, podemos ver también aquí, ¿no?, lo que es la línea alba y podemos ver que el recto anterior hacia su borde lateral, en donde empieza, ¿no?, este estuche de los rectos, podemos ver que hay una zona también que es blanca, blanca y que parece que separa bien, ¿no?, lo que es los músculos de la pared lateral con el músculo recto anterior, ¿no? Esa línea o zona se llama línea semilunar, ¿no? Que más preciso el término sería lo que es zona semilunar, ¿no? Porque se ha visto de que eh, ese cambio entre la porción carnosa de la pared lateral con esta porción de la línea semilunar no es bien definida, sino más bien algunas veces se confunde, ¿no? Entonces, zona semilunar sería un término más apropiado, ¿no? Bueno, esta zona semilunar o línea de Spiegel es por donde protruye las hernias de Spiegel, ¿no?
que pueden protruir por toda esta zona, que es el borde lateral también del recto anterior, pero que estas hernias de Spiegel se, se ha visto su incidencia más que todo en su intersección con la línea arqueado de Douglas, ¿no? Por eso algunos estudios que describen, ¿no?, las hernias de Spiegel, porque son raras, eh, cuestionan la existencia en verdad de esta hernia de Spiegel, sino más bien serían eventraciones de una cicatriz de apendicectomía anterior, ¿no? Porque se ha visto de que estas hernias de Spiegel que se describían tenían un antecedente de apendicectomía y que intraoperatoriamente se vio que era en verdad una eventración, ¿no? Pero bueno, la descripción relata que son en la línea semilunar protruyen las hernias de Spiegel. En toda esta área que está entre líneas punteadas es la cintura de Spiegel, ¿no? Cintura semilunar, que representa la zona más débil por donde protruyen las hernias de Spiegel. Bien. Bueno, otro concepto que conviene detallar también es el cuadrilátero de Frouchot, ¿no? El cuadrilátero de Frouchot es una región cuadrilátera, ¿no? El que tiene su borde superior en la línea que va de espina ilíaca anterosuperior a espina ilíaca anterosuperior. Su borde inferior es la línea que pasa por ambas espinas del pubis. Su borde medial está a 1 centímetro de la línea, ¿no? 1 centímetro lateral a la línea alba. Y su borde lateral a 1 centímetro por dentro de la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Entonces, este cuadrilátero de Frouchot, descrito de esta manera por Frouchot, bueno, se puede dividir por una línea diagonal que va de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo en dos zonas, ¿no? Una zona crural, que sería el cuadrante inferior lateral, y una zona inguinal, ¿no?, que sería el otro cuadrante, ¿no?, el contrapuesto a él. Entonces, esta zona es la que, por donde salen las hernias inguinales y las hernias crurales, ¿no? Dentro de este cuadrilátero de Frouchot, entonces, nosotros vamos a evidenciar semiológicamente toda la clínica de una hernia, ¿no?, inguinal o crural. Dentro de este cuadrilátero de Frouchot también podemos ver que hay un orificio, que es el orificio miopectíneo de Frouchot, ¿no? El orificio miopectíneo de Frouchot, que de forma ovalada, eh, también tiene ciertos límites, ¿no? Tiene un límite superior que es la os inguinal, ¿no? La os inguinal es esta zona en la que las fibras del músculo oblicuo interno y del músculo transverso eh, se insertan de manera conjunta, ¿no? Por eso antes al tendón conjunto se llamaba os inguinal, pero ahora ya se separaron esos términos, ¿no? Bueno, entonces esta os inguinal presenta el borde superior del orificio miopectíneo de Frouchot. El borde inferior es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. El borde lateral es el psoas ilíaco, ¿no? Y el borde medial sería el ligamento que está medial, aquí más medial de la parte del ligamento inguinal, que es el ligamento de Jean-Bernat o ligamento lacunar, ¿no? Entonces, acá podemos ver este sería lo que es el orificio miopectíneo de Frouchot, ¿no? Es el orificio miopectíneo de Frouchot por donde van a protruir las hernias inguinales, ¿no? Bueno, ya. Bien, entonces ahora pasemos a describir lo que es el conducto inguinal. El conducto inguinal es una zona de paso para el cordón espermático en el hombre y para el ligamento redondo del útero en la mujer, ¿no? Este conducto inguinal que debería llamarse, o sea, porque si fuera un conducto tendría paredes propias, ¿no? Pero nosotros vemos que cuando describimos el conducto inguinal vamos a ver que las paredes de este conducto en verdad son estructuras de otras prestadas, ¿no? Entonces, el trayecto inguinal se configura con lo que son dos paredes, dos bordes y dos porciones, ¿no? Tenemos una pared anterior que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿no? En su parte inferior, ¿no? Esa sería la pared anterior del conducto inguinal. Tenemos una pared posterior
que sería la fase transversalis, ¿no? La pared posterior, entonces sería la fase transversalis, ¿no? Luego tenemos un borde superior que está conformado por esta zona conjunta, ¿no? Que forman el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen, ¿no? La zona conjunta. Y tiene luego un borde inferior constituido por el ligamento inguinal, ¿no? El ligamento inguinal. Entonces, eh, este trayecto inguinal, ¿no? Borde anterior, ponerosis bucólico externo, borde posterior, la fase transversalis, borde superior, la zona conjunta, y borde inferior, el ligamento inguinal, cuyo contenido es el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo del útero en la mujer, ¿no? Este cordón espermático en el hombre va desde la parte profunda hacia la parte superficial a través de dos orificios, ¿no? Un orificio que es el anillo inguinal profundo, eh, y un orificio de salida que es el orificio, el anillo inguinal superficial, ¿no? Eh, entonces, nosotros podemos ver que en el adulto, este conducto inguinal mide de 4 a 4 centímetros y medio, ¿no? Y está justo por encima del ligamento inguinal, 1, 2, 3 centímetros por encima. Pero, por ejemplo, en la edad pediátrica, eh, o en recién nacidos, desde recién nacidos, este conducto inguinal mide de 1 a 1 centímetro y medio. E incluso los anillos inguinales están superpuestos. Como nosotros podemos ver acá que están bien separados, ¿no? Pero en la edad pediátrica podría incluso estar superpuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una consideración que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, este conducto inguinal tiene ciertos ligamentos, como ya había explicado, ¿no? Uno de ellos, el principal quizá, el ligamento inguinal, ¿no? Pero tenemos otros más, que por ejemplo es la parte, la porción más medial del ligamento inguinal, que es el ligamento de Gimbernat, o ligamento lacunar, que sirve, por ejemplo, que se podría seccionar y se podría interiorizar un saco herniario, ¿no? Por ejemplo, si usamos esta parte, ¿no? Que es la más medial, que sabemos que no hay vasos que podamos lesionar, ¿no? Luego tenemos un ligamento que está en la cresta pectínea, que es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, ¿no? Ligamento pectíneo, ligamento de Cooper. Luego tenemos de que, así como la ponerosis del oblicuo externo hacia la parte inferior había formado lo que es el ligamento inguinal como un engrosamiento, nosotros también podemos ver que detrás de este ligamento inguinal, detrás está lo que se llama la cintilla iliopectínea, ¿no? O de Thompson, que eh, antes se confundía con el ligamento inguinal, se pensaba que era una sola, pero ahora se ha visto de que no, y que se evidencia mejor cuando se entra por el espacio preperitoneal, ¿no? Por vía laparoscópica, la cintilla iliopectina. La cintilla iliopectina que depende no del oblicuo externo, sino más bien depende del músculo transverso y de la fase transversalis. Entonces, definitivamente están separadas, ¿no? Ahora, esta ponerosis del oblicuo externo, algo que me faltó mencionar es que tiene tres pilares en su inserción medial, ¿no? Tiene un pilar medial, un pilar lateral y un pilar posterior. Estos tres pilares forman lo que son los límites del anillo inguinal superficial. Y las fibras posteriores vienen de la parte contralateral y forman lo que es el ligamento de Coles, ¿no? Bien. Ya. Ahora, para hablar del contenido del conducto inguinal, ¿no? En el varón. En el varón, el contenido del conducto inguinal es el cordón espermático. El cordón espermático, una forma fácil de recordar cuál es el contenido de este cordón espermático a su vez, es saber qué es lo más importante, ¿no? Entonces, quizá la estructura más importante que pasa por el cordón espermático es el conducto deferente, ¿no? Entonces, si aquí está el conducto deferente pasando, tiene que estar también el vaso que le irriga, ¿no? Entonces, si está el conducto deferente, también estará la arteria deferencial, ¿no? Bien, entonces, la arteria deferencial. La arteria deferencial que es rama de la arteria vesical inferior. Ya, bueno. Entonces, tenemos al conducto deferente y la arteria deferencial. Luego, si el conducto deferente está yendo hacia el testículo, entonces, por aquí también deben discurrir los vasos que van al testículo, ¿no? Entonces, sería la arteria testicular, ¿no? O arteria gonadal o arteria espermática. Eh,
Y si está la arteria que va al testículo, deben estar las venas que recogen la sangre desde el testículo, ¿no? A ese conjunto de venas, ese plexo le llaman plexo pampiniforme, ¿no? Cuya dilatación se ve en el hidrocele, ¿no? Esta plexo pampiniforme. Entonces ahí ya tenemos al conducto deferente con su arteria diferencial. La arteria espermática y el plexo pampiniforme. Y también, entonces, conviene recordar que ahí está también el músculo cremaster, ¿no? Que viene de las fibras del músculo oblicuo interno. Y si está el músculo cremaster, tiene que estar su arteria también, ¿no? Que es la arteria cremastérica o funicular, porque el músculo cremaster también le dicen funículo, ¿no? Entonces, esos serían los 6 principales elementos que contiene el cordón espermático. Y también contiene 2 nervios, ¿no? El nervio ilioinguinal o abdomino genital mayor, ilioinguinal o abdomino genital mayor, y la rama genital del nervio genitocrural, ¿no? Entonces, esos son los, también hay nervios del plexo simpático también, ¿no? Porque no son muy relevantes. Bueno, entonces el cordón espermático se configura de la siguiente forma, ¿no? Quizá el elemento más resaltante es el conducto deferente. Acompañándolo al conducto deferente, también lo que se ve de más calibre son las arterias espermáticas, ¿no? Quizá la arteria deferencial, la arteria cremastérica no se evidencian a simple vista, pero la arteria conadal mm, sí se ve clarísimo, ¿no? Como vamos a ver después una imagen de un acceso laparoscópico. Bien. Otra cosa, bueno, este cordón espermático, por ejemplo, podríamos decir aquí que eh, ha nacido, o bueno, eh, por donde entra, ¿no? Podemos ver que había antes en la vía embrionaria había un conducto, que es el conducto peritoneo vaginal. Entonces, 25% de las personas aún podrían tener permeable este conducto peritoneo vaginal, pero una gran mayoría se ha dado y se ha constituido lo que se llama el ligamento de Cloquet, ¿no? Si este conducto peritoneo vaginal persiste, es a través de este conducto por donde protruyen las hernias inguinales indirectas, ¿no? Eh, pero en caso no sea así, eh, el conducto peritoneo vaginal podría incluso formarse un quiste ahí, que es el quiste de Cloquet, ¿no? El conducto peritoneo vaginal, su equivalente en la mujer es el conducto de Nuc. Bueno, ya. Otro concepto en pared abdominal que tenemos que revisar también es el triángulo de Hesselbach, ¿no? El triángulo de Hesselbach clásicamente se ha descrito porque por dentro del triángulo de Hesselbach protruyen las terminales directas, ¿no? El triángulo de Hesselbach tiene 3 lados, su borde medial es el borde lateral del recto anterior, su borde lateral son los vasos epigástricos inferiores, ramas de la arteria ilíaca externa, los vasos epigástricos inferiores que van hacia arriba, ¿no? Y el ligamento inguinal en la base de este triángulo de Hesselbach, ¿no? Entonces, eh, de estos vasos epigástricos inferiores, medial a ellos, protruyen las hernias inguinales directas y lateral a los vasos epigástricos inferiores, protruyen las hernias inguinales indirectas, ¿no? Lo que equivale a decir de que las hernias inguinales indirectas protruyen por el anillo inguinal profundo y salen por el anillo inguinal superficial, ¿no? Entonces, este es un reparo anatómico importante para diferenciar lo que es la salida, al menos clínicamente, de las hernias inguinales directas e indirectas, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, podríamos mencionar lo que es la maniobra del Landívar, ¿no? La maniobra del Landívar consiste en introducir un dedo por el anillo inguinal superficial y llegar con este dedo hasta el anillo inguinal profundo. Eh, y se le pide al paciente que haga un esfuerzo, que tosa, ¿no? Que incremente su presión intraabdominal. Entonces, como la punta del dedo va a estar en el anillo inguinal profundo, si nosotros sentimos de que algo nos empuja a la punta de nuestro dedo, podríamos decir que es una inguinal indirecta. Pero si en cambio sentimos, o sea, si no protruiría nada porque está la punta de nuestro dedo y no va a salir nada, ¿no? En cambio, si nosotros vemos sentimos de que algo está empujando lo que es el resto de nuestro dedo, podríamos decir que es una hernia inguinal directa, ¿no? Esa es la maniobra del Landívar, ¿no? Bueno, en este gráfico se ven algunos de los nervios. Tenemos al abdomen genital mayor, el hipogástrico, el ilioinguinal, al génito crural con su rama genital
del génito crural y también al fémur cutáneo lateral, pero hay otro slide donde se ve mejor. Bien. Bueno, otros conceptos que tenemos que también revisar, que se usa bastante en la paroscopía, es lo que es el triángulo funesto o de Doom o de la muerte y el triángulo del dolor. Entonces, esta es una vista posterior de lo que era el triángulo de Hesselbach, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver de que aquí está el conducto deferente y ahí están las arterias gonadales, ¿no? La arteria espermática. Entonces, podemos ver que justo por debajo de ellos también pasan los vasos ilíacos externos, ¿no? Que son de gran calibre. Entonces, vamos a ir a esta parte del gráfico donde vemos de que por el anillo inguinal profundo está saliendo el conducto deferente, las arterias, la arteria espermática y la vena espermática, ¿no? Y entonces podemos aquí configurar un triángulo, ¿no? Un triángulo cuyo borde medial sería el conducto deferente, un borde lateral los vasos espermáticos y un borde, una base que es el flap de peritoneo cuando se diseca esta zona. Entonces este triángulo se le conoce como triángulo funesto o de la muerte o de Doom. Su importancia radica en que si nosotros hemos accedido, hemos disecado esta zona, el cirujano no puede poner grapas o poner puntos en esta zona porque existe un alto riesgo de lesionar a los vasos ilíacos externos, ¿no? Lo cual supondría un riesgo para la vida del paciente debido a que estos vasos reciben una gran carga de sangre, ¿no? Entonces de ahí su nombre de triángulo de la muerte o triángulo de Doom, ¿no? Ese sería el primer triángulo que podríamos describir aquí. Luego tendríamos otro triángulo que se configura por arriba con el ligamento inguinal hacia medial por los vasos espermáticos y hacia la parte lateral por un flap de peritoneo cuando se diseca esta zona. Entonces ese triángulo se llama, los cirujanos lo llaman el triángulo del dolor. Ese triángulo del dolor debido a las implicancias, si el cirujano eh, pone un punto aquí sin ver, ¿no? Porque justo por debajo de esta zona pasan todos los nervios que van a dar inervación, valga la redundancia, a la zona inguinal y a la zona del muslo, ¿no? Entonces, si el cirujano pone puntos o grapas en esta zona, podría, por ejemplo, atrapar el nervio hilo inguinal y va a dar lo que se conoce como neuralgia postoperatoria inguinal, ¿no? O incluso, o por ejemplo, podría atrapar el femorocutáneo lateral y el paciente luego de la operación va a tener mucho dolor en el muslo, en la parte superior, lo que se conoce como meralgia parestésica. Y así, ¿no? Bueno. Y otra, otra estructura que también debemos describir es lo que es la corona mortis, ¿no? La corona mortis es una anastomosis entre los vasos epigástricos inferiores y la arteria obturatriz, ¿no? La corona mortis. Entonces, si nosotros podemos ver toda esta zona, también le conocen como círculo de la muerte, ¿no? Que si bien esta corona mortis no está en todos los pacientes, eh, de, de- hay que disecarla para ver si existe, ¿no? Y bueno, ya, listo. Entonces, para hacer más real la exposición y ya no tanto dibujo, he incluido unas imágenes para ver cómo es que en verdad se ve, ¿no? En la vida real. Bueno, entonces acá podemos ver que esta es un acceso posterior en una cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, a simple vista parece que no vemos nada, ¿no? Pero aquí los cirujanos, hay una tendencia es a describir lo que se llama la Y invertida, que es esto de aquí, una Y invertida, ¿no? Al revés. Y acá podríamos ver 5 triángulos, ¿no? Entonces, eh, ya. Entonces, si nosotros hacemos una línea aquí donde estaría el ligamento inguinal, nosotros podemos ver que hacia arriba, ¿no? Estarían los vasos epigástricos, ¿no? Los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Siendo esta la parte medial, ¿no? Este triángulo que está aquí sería el triángulo de Hesselbach, ¿no? Sería un triángulo del
ligamento inguinal, vasos epigásтрicos y el borde eterno, ¿no? Entonces, acá estaría nuestro triángulo de Hesselbach. Entonces, siguiendo con la Y invertida, podemos ver que esta zona serían los vasos espermáticos, ¿no? La arteria y la vena espermática. El espermático, en la otra parte, conducto deferente, ¿no? Entonces ahí tenemos la Y. Entonces acá podemos ver que aquí estaría el triángulo, y hacia la parte lateral, ¿no? Estaría el triángulo del dolor, ¿no? Por donde pasan los nervios. Entonces, acá podemos ver que ahí queda un triángulo, el triángulo de Hesselbach, por donde salen las hernias directas, y un triángulo que es el lateral al de Hesselbach, por donde salen las hernias indirectas. Y acá nos quedaría otro triángulo, que es por donde salen las hernias crurales, ¿no? Las hernias femorales. Entonces, aquí en este dibujo estarían los 5 triángulos y la Y invertida, ¿no? Con la Y, porque sería el ligamento inguinal para delimitar todos estos 5 triángulos y la Y invertida. Entonces, esto es lo que se vería, ¿no? Acá todavía no se si acaba el peritoneo y aquí se dice acá. Entonces sería los vasos epigástricos inferiores, el conducto deferente, los vasos espermáticos. Por acá, esta es como saliense que sería el ligamento inguinal, ¿no? Entonces por acá son las venas directas, las venas indirectas hacia la parte lateral. Por acá las hernias crurales, acá el triángulo del dolor, entonces justo por debajo, aunque no lo vemos, ahí van a estar los vasos ilíacos externos, ¿no? Entonces no pueden poner puntos aquí. Y por esta zona, este triángulo, el triángulo del dolor, que aunque no vemos que pasan los nervios ahí, están por debajo y no podemos poner puntos acá porque se atraparían estos nervios y ocasionaría lo que se llama la neuralgia posoperatoria, ¿no? O la meralgia parestésica. Bien. Bien. Solo para mencionar lo que es la irrigación y la inervación de la parte superficial, la irrigación de la pared abdominal lo sería por los vasos epigástricos, tanto superiores e inferiores, ¿no? Los vasos epigástricos superiores, ramas de la mamaria interna, y los vasos epigástricos inferiores, ramas de la ilíaca externa. Y lo que es la inervación, todos estos nervios, ¿no? Que lo voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Aquí está. Entonces, acá podemos ver de que ¿no? Este es el ligamento inguinal. Entonces, si nosotros reconstruimos toda esta zona, y, y si aquí está el ligamento inguinal, se supone que por ahí debe estar el conducto inguinal, ¿no? Entonces, este número 2 sería el nervio ilioinguinal, ¿no? Porque el nervio inguinal pasa por el conducto inguinal. Y justo por encima y por fuera del conducto inguinal, porque no pasa por el conducto inguinal, este sería el nervio iliohipogástrico. Entonces ya tenemos los dos primeros nervios, nervio iliohipogástrico y el nervio inguinal, ambos ramas de L1. O abdomen genital mayor y abdomen genital menor. Y también podemos ver que como estamos yendo por el conducto inguinal, aquí está entrando una ramita, ¿no? De este nervio vaga. Entonces, este sería la rama genital del nervio genitocrural, ¿no? Ya. Eh, Luego vemos que por acá, hacia la parte lateral del muslo, hay un nervio, entonces sería el fémoro cutáneo lateral, ¿no? Entonces conviene saber bien a qué zonas inerva cada uno, y para eso está este diagrama, ¿no? El iliohipogástrico para esta zona, el ilinguinal para toda la parte de la ingle, la rama genital del genito crural para el cremaster y toda esta parte del escroto, eh, para acá la rama femoral, el genito crural, y esta parte, toda esa parte lateral para el fémoro cutáneo lateral, que es la que se ve comprometida con dolor neuropático en la meralgia parestésica, ¿no? Entonces, aquí he puesto un listado de lo que son las complicaciones crónicas de consecuencia de atrapar estos nervios con puntos o con grapas, ¿no? Entonces, primero la meralgia parestésica, que es un dolor neuropático debido al atrapamiento del nervio femorocutáneo lateral, ¿no? El triángulo del dolor. Y luego las neuralgias postoperatorias, tanto ilinguinal o ilipogástrica, o por lesión del ramo genital del nervio genitocrural. Bien. Bueno, ya casi terminando, la importancia de saber toda esta anatomía de la pared abdominal es para saber lo que son las hernias abdominales, ¿no? Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, la hernia epigástrica, ¿no? Que protruye por la línea alba, ¿no? Y que nunca va a contener una asa intestinal, ¿no? Solo va a contener grasa, ¿no? Entonces se puede resecar sin sacar el contenido del saco coronario porque definitivamente solamente es grasa, ¿no? Entonces lo podemos seccionar. La hernia epigástrica, cuya principal característica de su clínica es el dolor debido a que emerge justo por
donde también están ingresando los nervios perforantes para dar inervación a esta zona, ¿no? Luego tenemos la hernia umbilical, ¿no? Que no es más que una protrusión de lo que es la cicatriz umbilical, que es muy común en gestantes, ¿no? La hernia umbilical. También en recién nacidos si hay un defecto de la pared abdominal. Luego tenemos lo que es en la línea semilunar, ¿no? La hernia de Spiegel, ¿no? Que es mucho más frecuente en la intersección de la línea semilunar con el arco de Douglas, la hernia de Spiegel, ¿no? Luego tenemos esta, que sería una eventración, ¿no? Porque acá tenemos una cicatriz quirúrgica y si, como una hernia es un defecto de la pared a través de un orificio natural, ¿no? En cambio, una eventración es cuando protruyen contenido intestinal, pero a través no de un orificio natural, sino de un orificio dejado por una cicatriz quirúrgica, se llama una eventración, ¿no? O hernia incisional. Luego tenemos las inguinales, y por debajo del ligamento inguinal donde protruyen las hernias femorales o hernias crurales, ¿no? Entonces, las hernias inguinales directas, eh, mm, sí, las hernias inguinales directas que protruyen por dentro de los vasos epigástricos inferiores. Acá podemos ver lo que es el saco herniario. Y ¿cómo sabemos que es directa? Porque no está en el conducto inguinal, ¿no? Se ve que están separados, ¿no? Eh, ya. Y tampoco entra al cordón espermático, ¿no? Está por fuera, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque clínicamente parece que podemos diferenciar directa e indirecta, 100% el diagnóstico es intraoperatorio, ¿no? Y luego las hernias inguinales indirectas, que protruyen por fuera de los vasos epigástricos y que pueden protruir por dentro del cordón espermático, ¿no? Y cuando sucede eso, se llamarían hernias inguinoescrotales, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una hernia indirecta? Porque está muy próximo y en relación a esto que sería el cordón espermático, ¿no? Y si está por debajo del ligamento inguinal, sería las hernias femorales o hernias crurales, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Bien. Entonces acá podemos ver lo que es diversas técnicas, ¿no? No encontré las fotos de una sola técnica, así que acá hay varias. Bueno, pero solo para diferenciar lo que se pueda de las estructuras que he descrito en toda la exposición, ¿no? Por ejemplo, esta sería la aponeurosis del oblicuo externo, porque estamos recién entrando, estamos justo por debajo de lo que son la fase campo y la fase escarpa. Entonces ya le hemos hecho una incisión a la aponeurosis del oblicuo externo. Eh, Ahora, esto de aquí sería lo que es eh, la fascia transversalis, ¿no? Eh, y por debajo de la fascia transversalis ya podríamos ver el espacio preperitoneal, ¿no? El espacio preperitoneal. Entonces acá podemos ver cómo, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, perdón. Lo que es estos serían los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Este que es más oscurito sería la vena epigástrica inferior, este sería la arteria epigástrica inferior, ¿no? Recubierto por grasa, ¿no? Eh, Incluso se podrían formar lipomas en lo que es el saco herniario algunas veces, ¿no? Y acá podemos ver lo que es el cordón espermático, que es este que está en número 1, cordón espermático, y este sería el saco herniario que se está desprendiendo, ¿no? Ahí podemos ver cómo el saco herniario se desprende. Ahí está el cordón espermático y a veces se pone, y la técnica de elección ahora es la hernioplastia, ¿no? Con la técnica de Lichtenstein, para colocar mallas y se pueda reforzar el defecto, ¿no? De la pared abdominal. Esta no es la técnica de Lichtenstein, sino es una técnica, creo que nueva. Llaman todo en uno, un malla todo en uno. Bueno, es cordón espermático, cordón espermático. Esta malla se tiene que colocar en la técnica de elección yendo desde el ligamento inguinal hacia la zona conjunta, ¿no? Eh, pero el primer punto que debemos hacer para suturar esta malla tiene que hacerse en la espina del pubis, ¿no? Es el primer punto en la espina del pubis y luego ir por todo el ligamento inguinal y luego hacia arriba, ¿no? Dejando un espacio para el paso del cordón espermático en caso sea el caso, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, y eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Sí, Jefferson, quería felicitarte por tu exposición, ha estado muy buena, muy completa. Quería hacer algunas preguntas también, las puede responder Ali.
que de repente faltaron mencionar. Eh, Mencionaste que el canal inguinal lleva el cordón espermático en el caso de los hombres. En el caso de las Ujú. mujeres, Ligamento redondo del útero. perfecto. Y hay otra con respecto a los nervios. Mencionaste tres nervios que son bastante importantes, que es el hilio hipogástrico, el hilio inguinal y el génito Ujú. femoral. Ahora, Ajá, sí. durante la cirugía hay dos que se identifican con mayor facilidad, porque estos dos, que es el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, pasan por la cara anterior del canal inguinal y por la parte posterior pasa el génito femoral. Entonces, tener en cuenta eso también digamos, la frecuencia de las complicaciones que mencionaste de las neuralgias Ujú. post-hernioplastías. Ujú, sí, sí. No sé si alguien más tenga una pregunta o un aporte. Sí, normal. Bueno, si no hay más, entonces terminamos la sesión. Recordarles que Ya, esto se ha grabado, se va a subir a la página de los residentes. Vamos a poner tu nombre y todo para que nos pongan algunas dudas, comentarios o opiniones. ¿Ya? Muchas ya gracias. está. Ya, Saludos. hasta luego. Gracias. Gracias.